Hola, hola, mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a una comparación de perfumes. Vamos a ver un poquito sobre el perfume Sí de Armani, la primera versión que sacaron del Sí Passione, pero en la versión Eau de Parfum, frente a la nueva versión Sí Passione Eclat Eau de Parfum también. Porque incluso hay una del Sí Pasión que no lo he probado, por si me preguntáis, no sé si era el intenso o tal, no lo he podido probar todavía, ya habrá tiempo. Por lo cual vamos a comparar un poquito estas porque sí hay importantes diferencias olfativas, de intensidad y demás en estos dos perfumes, ¿de acuerdo? Aquí tengo la muestra del Eclat, que ya tenéis la reseña, todo tenéis la reseña, y del Eau de Parfum, siempre hablando del Sí Pasión. Bueno, en este caso, pues como siempre me preguntáis, intensidad y duración, veréis, es un poquito curioso, contradictorio ambos, ¿vale? Porque, veréis, primero, en duración, el que más dura es el Eclat, pero el Eclat tiene una mayor duración en estado suave, ¿de acuerdo? Y este, digamos que empieza con una tiene sobre todo más tiempo en intensidad suave que en media. Y te diría que el normal, ¿de acuerdo? Hablaremos del normal y del Eclat para que nos entendamos. Y el normal, digamos que la intensidad se mantiene más tiempo en intensidad media antes de suavizarse. Lo que tiene de malo es que en cuanto se empieza a suavizar, desaparece antes, ¿vale? Entonces ahí en ese sentido, pues vosotros mismas, porque aquí en estos perfumes va a depender también mucho de la intensidad que os guste encontrar en un perfume. Porque como os digo, el Eclat se hace antes suave, permanece más tiempo en intensidad suave y luego permanece ahí, pero ya os digo que luego el Pasión tiene esa intensidad media, la mantiene más, pero desaparece un poquito antes. Bien. Y a la hora de decidir entre estos dos perfumes, lo primero, como siempre, ir, probar, descubrir, porque estos son tan solo mis impresiones, mis opiniones, y es muy importante que vosotras os guiéis por vuestro propio olfato. Bien, veréis, empezamos por el Sí Passion Eau de Parfum, que Armani lo presentó en el año 2017. En este caso era como una propuesta mucho más juvenil, mucho para todos los públicos, porque el Sí de Armani ya se estaba convirtiendo un poquito en ese clásico que tiene sus particularidades que no todo el mundo le gusta. Comprensible como siempre. En este perfume siguen jugando con las notas florales, donde la rosa tiene un papel importante y lo combinan con jazmín o heliotropo. Pero en este sí, lo importante no son esas flores, son las frutas, donde, como su color rojo, nos lo presentan con esos frutos rojos de las grosellas, que son la parte más importante de este perfume. También lo combinan tratando de refrescarlo un poquito para que junto con esa rosa no sea un perfume demasiado denso, junto con piña y pomelo. Sigue siendo en sí un perfume de frutos rojos con esa ligera sensación floral. En este perfume podemos decir que está aquí arriba la fruta y por debajo los tonos florales. Sigue teniendo un fondo personal, que hay gente que le gusta y gente que no, como es ese fondito donde nos vamos a encontrar cedro, amberwood o patchouli, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es ese cuerpo general que tiene, donde la fruta roja predomina. Nos vamos al perfume del Sí Eclat, que como os digo, se va a caracterizar en su intensidad por volverse suave. Y aquí en el Eclat le dan la vuelta a la tortilla. Sigue siendo un perfume que juega precisamente con las rosas. En este perfume nos vamos a encontrar la tonalidad de la rosa de mayo, la rosa de damasco y tiene algunos frutos rojos, tiene un tono ligeramente frutal,
Pero en este caso, las rosas, las flores están aquí por encima. Nos ponen un poquito de frescor por en medio de frutas, pero lo principal son las rosas. Y luego ya sí le ponen almizcle y vainilla para tratar de endulzarlo un poquito. Pero lejos de todas las tonalidades frutales que pueda tener el anterior, en este vamos a tener esa sensación cremosa, pues sí, como solemos decir para entender estos aromas, esa sensación de esas cremitas que tienen el aroma de la rosa. Pues es así, esa base con la que nos vamos a encontrar el Eclat. El perfume no te agobia tampoco porque el aroma se suaviza, no es tampoco un perfume dulce y digamos que eso le suma un poquito más de carácter. Ya no es ese perfume para todo el público, no es un perfume para todas las edades porque la rosa tiene sus particularidades, no tanto como lo tenía aquí el anterior. Yo creo que solamente con saber qué cuerpo olfativo tiene cada uno, vosotras debéis de saber si os gustan más las frutas u os gustan más las rosas, ¿de acuerdo? Bien, ambos son perfumes especialmente femeninos, tanto en el uso de los frutos rojos como en el uso de las rosas. En este caso sí que podemos decir que tal vez ese uso de época del año puede cambiar un poquito. Lo puedes usar como todo el año, cuando te apetezca si te gusta. Sí que es verdad que al tener esa parte un poquito más frutal, primavera, verano, sobre todo veranito, mucha fruta y demás. Y sí que es verdad que cuando lo probamos con tanta flor, podría ser primaveral, pero realmente un perfume tan floral viene a ser un poquito más de todo el año, ¿vale? O como queráis vosotras. Más edades. Efectivamente, sigo pensando que el Sí de siempre, el Sí Eau de Parfum, viene a ser un perfume más juvenil. Esa composición más frutal le da un carácter que es mucho más fácil que desde chicas mucho más jóvenes se enganchen con su aroma más que, por ejemplo, el Eclat, que al jugar tanto con la rosa, pues nos vamos a encontrar muchas chicas, por ejemplo, muy jóvenes, alrededor de los 20 y poco, o adolescentes, que el aroma con tanta rosa no se van a sentir a gusto. Siempre es cuestión de gustos personales, por supuesto, pero más o menos lo que venimos a ver dentro de estos grupos de edad. Entonces, bueno, todos siempre caracteres. Y en este caso nos preguntamos, ¿yo cuál elegiría? Pues en este caso, yo ninguno de los dos. Bueno, yo te lo explico. Primero, el Eclat, mucha rosa. Para mí es mucha rosa, sí que es verdad que su tonalidad no me agobia demasiado porque viene a ser suavecita en la mayor parte del tiempo, pero es mucha rosa para mí, con su juguito frutal rebajadito, entonces no es lo mío. Y Sí Pasión tampoco. En el caso del Sí Pasión no es lo mío porque realmente creo que tengo y he tenido perfumes con estas tonalidades de frutos rojos, dulces, con tonalidades florales, que me pueden gustar más o que ya tengo algo demasiado parecido como para comprármelo sin más. Los Born is Roma, que le gusta muchísimo a mi hija, tiene esas tonalidades de frutos rojos con partes dulces y ligeros toques florales, pues lo tiene. Y ahí, pero vamos, podríamos ponernos a buscar, y no porque sean exactamente iguales, ¿vale? No confundamos, sino porque ese principio en sí, podríamos decir que ya lo encuentro en otros. En los perfumes sí, para mí me gusta más el Eau de Parfum clásico, me gustan más otras variedades y simplemente creo que dentro de lo que son los perfumes sí, sinceramente para mí me sobra. Entonces yo, pues con haber probado la muestra y tener este formato viaje, me es más que suficiente para saber que este perfume está ahí, para hablaros un poquito de él, pero mi más sincera opinión es que para mí
no son ni uno ni otro. Yo siempre os planteo aquí la opción para aquellas de vosotras pues que estáis buscando, que os preguntáis si os llama la atención o no. Y como siempre os digo, tenéis que probarlo. Esto es tan solo mi opinión, espero que nuestras amigas que los han probado nos cuenten abajo qué les parece y juntas podamos hacernos una mejor idea de cómo son estos perfumes. Amores, nada más. Las 2 reseñas de estos perfumes están en el canal y seguimos descubriendo. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.